El Congreso de la República ahora va a estar integrado de forma bicameral, es decir, va a haber un Senado y una Cámara de Diputados. Esto evidentemente tiene consecuencias y repercusiones en el cómo nosotros elegimos a las autoridades. Es un proceso distinto al que hemos tenido en años anteriores. La fórmula presidencial está integrado por el candidato o la candidata a la presidencia y los candidatos a las vicepresidencias. Después tenemos la elección del Poder Legislativo o del Congreso de la República. Vamos a tener dos cámaras. Vamos a tener el Senado y vamos a tener la Cámara de Diputados. La elección del Senado se va a realizar de dos maneras. Vamos a elegir a 60 senadores, pero 30 de esos 60 senadores se van a elegir por distrito nacional. Y después tenemos la elección de los otros 30 senadores por distrito múltiple. Eso hace que hasta aquí tengamos ya 3 elecciones. Luego tenemos la elección de la Cámara de Diputados, una cuarta elección. Y por último tenemos la elección de los representantes ante el Parlamento andino. Esto hace que hablemos de 5 elecciones que, recordemos, se van a plasmar en una cédula única de sufragio. El próximo año se realizarán las elecciones generales 2026, que marca el retorno a la bicameralidad. Elegiremos senadores y diputados y otras autoridades más. ¿Qué elegimos en estas elecciones? Sí, el 12 de abril los peruanos hemos sido convocados para poder elegir primero a la fórmula presidencial. ¿Qué es la fórmula presidencial? Bueno, es la plancha que está conformada por los candidatos o candidatas a la presidencia y los candidatos a las vicepresidencias. A su vez, vamos a elegir también a los representantes al Poder Legislativo, que se va a caracterizar por ser bicameral para estas elecciones. Vamos a elegir a un Senado y vamos a elegir a una Cámara de Diputados. Y por último, pero no menos importante, vamos a elegir también a representantes ante el Parlamento andino. Estos representantes van a, valga la redundancia, representar a nuestro país ante este organismo internacional. ¿Y por qué son consideradas históricas estas elecciones? Sí, realmente este proceso electoral es distinto a los procesos anteriores que hemos podido tener, empezando porque, como hemos mencionado, en abril del 2026 vamos a elegir a las autoridades competentes a nivel nacional. No vamos a elegir a la fórmula presidencial, al Congreso de la República, los representantes ante el Parlamento andino, pero en octubre de ese mismo año también tenemos las elecciones regionales y municipales, en donde vamos a elegir a las autoridades a nivel subnacional. Es decir, vamos a tener un año que podríamos catalogar como superelectoral, por la cantidad de veces que los peruanos vamos a ser convocados a las urnas. Por otro lado, otra de las características es que, como mencionábamos al inicio, el Congreso de la República ahora va a estar integrado de forma bicameral, es decir, va a haber un Senado y una Cámara de Diputados. Esto evidentemente tiene consecuencias y repercusiones en el cómo nosotros elegimos a las autoridades, ¿no? Es un proceso distinto al que hemos tenido en años anteriores. Volviendo un poco a las elecciones generales 2026, ¿por qué se dicen que son 5 elecciones en una? Muy bien. Bueno, es importante que repasemos quizás las autoridades y representantes que se eligen en este proceso. Como mencionábamos, empezamos con la fórmula presidencial. La fórmula presidencial está integrado por el candidato o la candidata a la presidencia y los candidatos a las vicepresidencias. Ahí tenemos una primera elección. Después tenemos la elección del Poder Legislativo o del Congreso de la República. Y aquí tenemos que hacer un desdoblamiento. ¿Por qué? Como mencionábamos, vamos a tener dos cámaras. Vamos a tener el Senado y vamos a tener la Cámara de Diputados. Pero, ¿qué sucede? La elección del Senado se va a realizar de dos maneras. Vamos a elegir a 60 senadores, pero 30 de esos 60 senadores se van a elegir por distrito nacional. Esto va a implicar que esta elección tenga un apartado especial en la cédula de sufragio, que seguramente vamos a conversar un poquito más adelante. Y después tenemos la elección de los otros 30 senadores por distrito múltiple. Eso hace que hasta aquí tengamos ya 3 elecciones. Luego, como mencionábamos, tenemos la elección de la Cámara de Diputados, una cuarta elección, y por último tenemos la elección de los representantes ante el Parlamento andino. Esto hace que hablemos de 5 elecciones que, recordemos, se van a plasmar en una cédula única de sufragio. Todo en una misma cédula para que... Todo en una misma cédula, correcto. Y justo hablando de los diputados y senadores, ¿seguirá existiendo en este caso el voto preferencial? Sí, el voto preferencial se va a mantener para las elecciones generales y se va a aplicar en específico en la elección del Congreso de la República, tanto en la elección de senadores como en la elección de la Cámara de Diputados, pero también en la elección de los representantes ante el Parlamento andino.
¿Y cuál es el impacto que va a tener, por ejemplo, en esto nuevo que estamos encontrando en la bicameralidad, el voto preferencial? Sí, el voto preferencial, quizás para definirlo en términos muy sencillos, permite al electorado darle preferencia a determinados candidatos dentro de la lista de candidaturas que presenta una organización política. Es decir, a través del uso del voto preferencial, que es opcional, tenemos que tener presente eso, es decir, los electores pueden optar usarlos o pueden optar por no utilizarlos, lo que hacen es darle más oportunidades a que un candidato determinado, preferido en función a su decisión, pueda tener más oportunidades de salir elegido como parte de los representantes que sean elegidos en este proceso.